Julio Gracia Lana es profesor universitario y doctor en Historia del Arte. Sus líneas de investigación se enmarcan en el arte contemporáneo, con especial interés en el dibujo, la pintura y la novela gráfica, así como en la interrelación entre distintos medios. Ha participado en la coordinación de volúmenes como Nuevas Visiones sobre el cómic, un enfoque interdisciplinar, y es autor de artículos, capítulos y libros, entre los que se encuentran la obra Las revistas como escuela de vida, Diálogos sobre el cómic adulto, 1985-2005, editada por la Universidad de León y Eolas Ediciones. Dirige la segunda etapa de la revista Neuróptica, Estudios sobre el cómic, editada por la Universidad de Zaragoza, y codirige el Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares sobre cómic de celebración bianual. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, Aaron. Yo encantado de hablar sobre cómic y de hablar de cómic adulto. Sí, realmente lo que se centra, por así decir, este libro es en un boom, ¿no? Que no deja de ser una onomatopeya, que nos habla de su carácter efímero, es decir, de un auge muy rápido de publicaciones que se da en España a raíz de la transición y durante los años 80, y donde efectivamente se publicaron revistas a nivel industrial y muy ligadas a determinados géneros, por ejemplo, al género de terror, a la ciencia ficción. Pero lo interesante es que en estas revistas, donde primaba el género, donde primaba el mainstream, donde primaba, por así decirlo, una serie de claves arquetípicas que el lector reconocía, ¿no?, a la perfección, se dio progresivamente una identificación cada vez mayor de los autores con su obra. Es decir, poco a poco se evolucionó desde el género hacia la pura autoría, que acabaremos encontrando de una forma muy clara en España y a nivel internacional, también en Latinoamérica, en ese constructo semántico, ¿no?, en esas dos palabras que tanto se han repetido en los últimos años, que son novela gráfica. Y claro, lo que ocurrió en España es que estas revistas que vehiculaban estas claves de género, asociadas a este fenómeno efímero, progresivamente durante los años 80, durante la segunda mitad de los años 90, fueron desapareciendo y obligaron a los autores, paralelamente a esta identificación con su obra y esta idea de voy a contar historias más personales, ¿no?, más alejadas de la clave de género, obligaron también a los autores a trabajar en manifestaciones artísticas muy distintas, a priori. Durante los años 90 pues trabajaron en pintura, trabajaron en el territorio audiovisual, trabajaron como ilustradores, como diseñadores, y esta generación, que había pasado además por distintos medios, luego, como comentaba, protagoniza la novela gráfica más adelante. Así que es efectivamente muy interesante, como decías, esta idea de la autoría, ¿no?, pero de una autoría que parte del mainstream y que parte del género. Y además yo creo que es paralelo a nivel internacional en muchísimas industrias este despertar, ¿no?, de la conciencia autoral y de la conciencia crítica. Sí que creo que hay una tradición y de hecho, claro, en realidad las reivindicaciones autorales y la idea de que sus obras son propias, son suyas, que no tienen que estar vinculadas a una producción industrial que radicalmente coarta incluso su posibilidad de firmarlas, ¿no? Esas reivindicaciones son muy antiguas, se pueden llevar, por ejemplo, a los años 60, en que hubo intentos en España incluso de crear un sindicato de autores, en que desde iniciativas como el Club DIN se potenciaba también la idea de la autoría, la idea de que los originales fueran de los autores, de que esas firmas, esos personajes que habían creado no eran propiedad de la editorial, sino de cada dibujante, ¿no? E incluso más atrás podemos encontrar muchos precedentes.
Sí, efectivamente se bebe profundamente de la tradición. Y cuando hablamos, yo creo, de novela gráfica, en realidad la novela gráfica también se enmarca en una tradición muy antigua y además una tradición que yo creo que historiográficamente cada vez más se está releyendo y se está reconstruyendo. Cada vez hay más huecos que se van llenando, más lagunas que se van cubriendo. Ya no podemos crear una historia del cómic, digamos, tan monolítica, ¿no? De oposiciones, ¿verdad?, entre mainstream y autoría. Por ejemplo, hablabas de Alan Moore, yo también estoy pensando en Frank Miller. Frank Miller pues, también es un autor que efectivamente dice mucho, ¿no?, a nivel de firma, pero que está inserto en un ecosistema industrial del que no se puede separar. Y yo creo que al final esta complejidad que encontramos en la historia del cómic es parecida a la complejidad que encontramos en la historia en general, ¿no? Donde en realidad, por la historia de los grandes hitos y de la evolución, por así decirlo, más simplista, pues va siendo cada vez progresivamente desplazada por una historia más social, por una historia que tiene en cuenta, más allá de grandes hombres, pues la propia evolución de las ciudades, por ejemplo, la propia evolución de los pueblos. Y yo creo que la historia del cómic avanza también en ese sentido, hacia la complejidad que tiene en el fondo una industria con más de 150 años de antigüedad. Yo estoy de acuerdo con Marika, y desde luego Marika es una persona en este sentido que habla con mucho criterio, porque puede hablar y puede combinar todo el bagaje que tiene como investigadora y como doctora y todo el bagaje que tiene como autora. Entonces, claro, te puede dar una respuesta muy completa, ¿no?, que absorbe toda la complejidad. Yo estoy de acuerdo con Marika en que la experimentación y la propia transmisión de un elemento personal, subjetivo, propio, diferenciado de todo lo demás, serían dos características que podrían definir a un autor perfectamente, ¿no? Ahora bien, con la tercera me surgen ya más dudas, ¿no? Porque aquí ya entraríamos en la nebulosa de diferentes cuestiones o de diferentes características que permitirían definir o no a una autora o a un autor. Si este está inserto en el mainstream, ¿deja de ser autor? Realmente no. Realmente puede transmitir perfectamente la experimentación y sus propias emociones, sus propios sentimientos a través de lo que en el fondo es una obra de arte perfectamente. Si lo que hace, por así decirlo, es aislarse del mainstream y abordar un tipo de público más concreto, más específico, o incluso acercarse, por ejemplo, estoy pensando al ámbito galerístico, ¿no?, y a la exposición de obra de arte única, a la exposición de originales, ¿sería más autor? Por eso, yo creo que tampoco. Y en ambos casos, tanto el mainstream como la búsqueda de un público más específico y más alejado, por así decirlo, de lo más general y lo más conocido, en ambos casos yo creo que localizamos la tercera característica que tiene un autor, y me vas a permitir que me salga por la tangente en este sentido, que son los lectores. Un autor tiene lectores, sean muchísimos, sean pocos, un autor tiene que tener lectores. Es decir, esa experimentación y esas emociones que transmiten tiene que llegar a alguien. Yo recuerdo una entrevista que realicé a Max y a Per Joan, que son además de autores, editores de una revista capital dentro de la historia del cómic en España, desde mi punto de vista, que es Nosotros somos los muertos, donde publicaron autores nacionales, internacionales. Y recuerdo que Per Joan me decía, bueno,
la creación artística es como lanzar una botella al mar, ¿no? Tú la lanzas y esperas que en algún momento llegue alguien y la reciba, pero no sabes quién la va a recibir ni cómo. Pero en todo caso, en esa recepción, yo creo que está también la clave de la definición de lo que es o no un autor. Y ya sé que me he ido por la tangente, ¿eh? Yo disculpa, pero en el fondo cualquiera de los criterios para considerar un autor o no se nos caen muy rápido, ¿no? Es tremendamente difícil. Yo recuerdo a una conversación con Antonio Altarriba que él me decía que en Francia, si no estoy equivocado, han creado un censo de autores desde hace bastantes años. Y claro, una de las cosas que realmente les costaba era definir qué era un autor, ¿no? Y ahí entraban criterios, por ejemplo, pues haber publicado cuántos cómics para ser autor. Con uno ya eres autor, pero si ese cómic es un fanzine que no tiene ISBN, ¿eres autor? Y si no lo ha leído nadie, ¿eres autor? Bueno, yo he hecho 200 páginas, no las habrá leído nadie, pero ¿me va a quitar alguien la autoría y el trabajo y el tiempo que me ha costado hacer estas 200 páginas, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. La experimentación dentro de una industria, pues a lo mejor no sería una característica para definir a un autor, se nos caería. Y esto nos habla de lo difícil que es realmente definir a un autor. Es, por ejemplo, tan difícil como definir en general a un artista. O realmente, ¿qué es un artista? ¿No? O un pintor, o un escultor. ¿En qué momento empiezas a ser pintor? ¿En qué momento empiezas a ser autor de cómic? Antes no lo eras, pero ya habías producido obra. Es complicado, es complicado. Esa es una muy buena pregunta. Pues claro, me enfrentas a, a mis propios criterios, ¿no? De lo que es o no es autor, entre comillas, para incluirlo dentro del libro. Pues bueno, es verdad que uno de los principales criterios que tuve en consideración fue que tuviera una trayectoria, y esto enlaza bien con lo de si tienes varios cómics eres autor, ¿no? Que no tenga por qué ser así. Uno de los principales criterios fue que tuvieran una trayectoria consolidada. Es decir, que hubieran trabajado durante un número de años lo suficientemente largo, ¿no? Suficientemente prolongado en el tiempo, como para que esa entrevista realmente nos hablará del contexto en el que se habían movido. Claro, si entrevistaba a un autor pues que había producido mucha obra, pero por ejemplo solo durante 4 o 5 años, y luego había dejado totalmente no solo el cómic, sino en general el territorio creativo, y se había sacado una oposición en otra cosa o estaba trabajando algo totalmente distinto, claro, esa obra, esa trayectoria era demasiado breve como para analizar un periodo de tiempo amplio y como para llegar a conectar con otros autores, con otras influencias, con la propia industria. Entonces, el principal criterio fue que tuviera una trayectoria creativa, no solo en el ámbito del cómic, sino en la creación, lo suficientemente prolongada, ¿no? Suficientemente larga. Y a partir de ahí ya entramos un poco en el juego, pues de, claro, un autor que fuera más representativo del trabajo para determinado tipo de revista, otro que fuera más representativo del trabajo para otro tipo de revista con otro género. Y sí que es verdad que son autores y son grandes autores todos los que están, desde mi punto de vista, pero no están todos los que son. Es una gran realidad. Hay otros muchos grandes autores que por una cuestión o por otra no pude incluir y que quedaron fuera de esta selección y que podrían estar perfectamente, ¿no? Pero mi idea era que la globalidad, por así decirlo, pues nos hablara bien de ese contexto de los años 80 y 90 y a lo mejor en lugar de una figura podría ser otra,
Y esa otra nos hablaría también bien del contexto, pero bueno, si el autor o la autora seleccionada nos lo desarrollan bien y nos permite trazar conexiones, pues más o menos, dentro de las problemáticas que tiene, yo creo, toda selección, ¿no? O sea, que es problemática de por sí, pues se intentó seguir un poco esos criterios. Pues mira, realmente paralelo, por así decir, a los autores, ¿no? Igual que en el caso de los autores, se tuvo en cuenta que tuvieran una trayectoria y que nos hablaran del contexto, pues en el caso de los editores se planteó algo similar, ¿no? Tenían que ser figuras que verdaderamente hubieran tenido una importancia, un vínculo con el contexto de forma prolongada. Por ejemplo, entre los editores que se encuentran en el libro está Emilio Bernárdez. Emilio Bernárdez es el actual director de Ediciones La Cúpula y ha estado vinculado desde el surgimiento de revistas clave del boom del cómic adulto, como pueda ser el Vígora. Vígora es una revista, desde luego, clave y básica, hasta una grandísima cantidad de iniciativas. Bueno, La Cúpula, de hecho, sigue activa en la actualidad, es una de las editoriales más importantes de cómic de España. Una gran cantidad de iniciativas que han apostado por el autor, que han intentado, tanto en momentos de auge como en momentos bajos, ¿no?, de la industria, que es realmente lo importante, impulsar autores nacionales, llegar a nuevos públicos. Y claro, realmente, sin Emilio Bernárdez y también sin José María Berenguer y sin todo el equipo de La Cúpula, ¿no?, que ha tenido a lo largo de todos estos años, no se podría entender el cómic adulto español. Así que ese fue un poco también el criterio a establecer para la selección. Y estoy de acuerdo contigo en que es verdad que un editor tiene que tener un proyecto detrás, tiene que tener la cabeza muy bien amueblada, tiene que dejar atrás nostalgias y tiene que decir, bueno, en los años 40, pues sí, podíamos editar El Capitán Trueno y se vendían millones de ejemplares y se hacía una gran cantidad de dinero que ahora no podemos hacer. Entonces, dentro de este contexto actual, dejando al margen nostalgias, pues vamos a ver qué iniciativas podemos desarrollar, podemos producir, no para hacer un nuevo Capitán Trueno, porque ya no se puede, pero para crear nuevos lectores, para potenciar al autor nacional, para crear conexiones internacionales. Y efectivamente, claro, el oficio del editor yo creo que es muy complejo y no siempre tan valorado, yo creo, como a veces tendría que ser. La academia tiene que implicarse y progresivamente se implica cada vez más en crear una historia del medio, ¿no? Y en rescatar el cómic como una manifestación artística contemporánea con la misma validez, evidentemente, y como creo que no hace falta repetirlo, pero de vez en cuando pues está bien decirlo, ¿no? Como tiene cualquier otra manifestación artística. Es decir, en ese sentido, la academia yo creo que en las últimas décadas progresivamente está intentando realizar ese esfuerzo de revalorización cultural de ciertos medios como pueda ser el cómic o como pueda ser también recientemente, por ejemplo, el videojuego, ¿no? Y a partir de aquí, claro, dentro del mare magnum disciplinar que nos plantea la academia, pues podemos localizar muchas aproximaciones al medio, ¿no? Las que nos da, pues en mi caso, yo soy historiador del arte, pues las que nos da la historia del arte, ¿no? Pero también la que nos da los estudios sobre literatura, los estudios filológicos, los estudios de comunicación audiovisual y en general de ciencias de la información, otros campos como puede ser la traducción e incluso ámbitos, por ejemplo, las disciplinas biomédicas que se acercan también al cómic
como una forma de transmitir mejor, como una forma de llegar al paciente. Entonces, claro, todas estas disciplinas abordan de una forma distinta y a la vez complementaria el mismo objeto de estudio, que es el cómic. ¿Qué sucede? Pues que es cierto, como bien comentas, que a veces se puede caer en realizar, pues, por ejemplo, un cuenteo histórico, ¿no? Es decir, bueno, en este año se editó esto, esto y esto, y en el siguiente esto, esto y esto, que es una labor más de inventariado y de catalogación que de historia y de crítica, y estamos olvidando pues una crítica a las fuentes, una crítica de tipo estético, de tipo teoría en general de las artes. Yo pienso que aunque es verdad que esas visiones se siguen viendo, y aunque generalizar siempre tiene riesgos, ¿no? Pero pienso que poco a poco van desapareciendo. Hay cada vez una mayor integración entre las diferentes disciplinas, un mayor abordaje interdisciplinar y poco a poco ya no se hace tanto ese cuenteo, esa catalogación, ese inventariado, sino que progresivamente pues, hace una historia del cómic más social, más vinculada, por así decirlo, a un estudio cultural más amplio y que cada vez más esas fronteras entre disciplinas que siguen existiendo, porque es lógico que existan, ¿no? Hay que partir también de un abordaje metodológico propio en cada una, poco a poco va habiendo una cierta osmosis entre unas y otras y se van haciendo estudios cada vez más complejos, ¿no? Que en el fondo muestran la propia complejidad del cómic, que es un objeto de estudio complejo de estudiar, que permite muchísimos enfoques, que tiene muchas interrelaciones con otras artes. Así que mi punto de vista es optimista en este sentido. Yo creo que, aunque tienes razón y es verdad que muchas veces hace una historia no muy crítica o no muy estética, poco a poco se va superando esa visión hacia algo más integrador. Pero claro, queda muchísimo por hacer y yo creo que en este sentido la academia tiene muchísimo que avanzar todavía para integrar este tipo de enfoques, ¿no? Multidisciplinares y para aproximarse al cómic. Pero también te digo, y con esto, por así decirlo, no es por hacer una crítica a la academia, ¿no? Pero pasa con los estudios centrados en cómic, pero pasa también, yo creo, por ejemplo, con los estudios feministas, que todavía tienen que integrarse más en la academia. Pasa, como te digo, con otros medios de masas, otras manifestaciones artísticas, que podrían estar todavía más integradas. He hablado del videojuego, pero bueno, la fotonovela, por poner un ejemplo, que tanta importancia tuvo en los años 60 y 70, no tiene todavía tantos abordajes disciplinares como debería. Es decir, que lo bueno también y lo malo de la academia, yo creo, es que siempre va a quedar mucho por avanzar a nivel de obtención de conocimiento, ¿no? He abierto el libro, para no dejarme a nadie. Es verdad que entrevisté, fueron al final más autores de lo que estaba pensando, entrevisté a 8 autores, pero luego sumando a editores, pues quedaban en total más o menos unas 20 personas entrevistadas. Y claro, es complicado, pero mira, te voy a dar 5 nombres. Yo, por un lado, y en primer lugar, ya que hemos citado a Marika, yo cogería a Marika, que estaba entre los entrevistados, porque al final aporta una visión que es para mí, desde el punto de vista capital, ¿no? Que es el papel que tiene la mujer dentro de un cómic adulto que es mayoritariamente masculino, por desgracia. Entonces, claro, Marika aporta verdaderamente todo lo que supuso para ella, dentro de ese contexto, poder intentar o tratar de descomponer los arquetipos, los estereotipos dominantes, como Marika además
relata perfectamente, ¿no? Y abrir una brecha que si no se hubiera abierto por las autoras de ese periodo, harían que nos encontráramos ante un mundo del cómic actual muy distinto y seguramente más masculinizado todavía, ¿no? Así que ese aspecto lo veo importantísimo. Otra autora, también en esta misma línea, Laura Pérez Bernetti, que también la entrevisté y aportó una visión también magnífica del contexto y de todo lo que suponía trabajar para estas revistas desde estos presupuestos de descomposición del lenguaje dominante, que yo creo que es complejísimo. Y entre el resto de autores, yo te diría Nazario Luque, porque claro, hablando de descomponer estereotipos y arquetipos dominantes, Nazario lo hizo en el territorio de la reivindicación homosexual y LGTBI, Okay. con personajes como Anarcoma. Mm. Entonces, claro, igual que Marika y Laura abrieron brecha, Nazario también abrió brecha. Yo creo que es capital para entender el cómic adulto. Y a partir de ahí ya dudo más, dudo más. Órale, órale. Pero si me permites quedarme en 4 para hacer 2 mujeres, 2 hombres, yo te diría, dudo mucho, pero uno de los autores más internacionales que tenemos en España, que es Miguel Ancho Prado, autor de Trazo de Tiza, autor de Ardalén, que ha tenido una producción gigantesca, que ha producido, bueno, que ha desarrollado películas de animación muy personales como De Profundis, que ha estado a las órdenes de Spielberg en la serie Men in Black en su momento, ¿no? Hace unos 20 años. Me parece una personalidad que también es clave para entender nuestro cómic. Pero bueno, me dejo a muchos, ¿no? O sea, Max, Montesol, pues estoy pensando en Miguel Ángel Martín, Josep María Beá, uno de los grandes autores que tiene nuestro cómic. Es muy complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas visiones, esas 4 visiones, son bastante interesantes por todo lo que abren de brecha, ¿no? Tampoco se puede entender la novela gráfica sin Miguel Ancho Prado, realmente. O sea, y la reivindicación autoral, el paso del género a la autoría. Así que, insisto, Sí, sí. no son, perdón, son todos los que están, pero podrían ser más, ¿no? Podríamos ir más allá. Neurótica es interesante porque es una revista que originalmente editaba Antonio Altarriba en los años 80, que tuvo varios números y que fue pionera efectivamente en hacer una crítica consciente del medio, ¿no? Y donde se incluían artículos sobre la industria, sobre los autores, revestidos siempre o planteados metodológicamente desde un punto de vista muy académico, es decir, intentando hacer una crítica o una construcción histórica pues seria, bien documentada en fuentes, bien relacionada, bien conectada, un discurso argumentativo coherente. Entonces, con Neuróptica lo que hicimos fue recuperar la cabecera de Antonio, insertarla dentro de la Universidad de Zaragoza, empezar a editarla desde la universidad. Llevamos un par de números de la revista y la idea es seguir con esa esencia de revista académica y de construir crítica sobre el medio, ¿no? Que sean artículos, pues como te decía, pues, con fuente, bien fundamentados, perfectamente argumentados, estructurados metodológicamente a nivel académico. Y parece que de momento lo vamos consiguiendo bastante bien, ¿no? O sea, era algo complicado porque al final era una responsabilidad recuperar esa neuróptica de los 80,
que tantos autores posteriores citaban, que aparecían en numerosas tesis doctorales. Y bueno, nos queda todavía muchísimo por trabajar y por hacer, pero se está construyendo una revista que aporta también un granito de arena más, que se suma a las otras revistas de estudios sobre cómic, académicas que existen dentro del plano hispanohablante y que tanta importancia tienen para consolidar también al medio, ¿no? Y para consolidar lo que sabemos del cómic. Yo insistiría sobre todo en la fuente. Al final, acercarnos a las fuentes, entrevistar a los autores, acudir a revisar sus publicaciones, no solo aquellas de más fácil acceso, sino aquellas que nos resultan más difíciles de conseguir, pues también hacernos con ellas, ¿no? Entrevistar no solo al autor sobre el que se trabaja, sino también a todos los autores que pudieron conocerlo, a los editores con los que trabajó, es decir, crear todo un universo de enfoques y de puntos de vista en torno a esa obra. Es decir, yo creo que al final la documentación, el trabajo real en el tema, tomarlo con seriedad, es lo que hace que se construya una buena crítica, ¿no? Cuanta más información disponemos y cuanto mejor, y esto es a veces, yo creo que esto es lo más difícil a veces, ¿no? No solo buscar la fuente, sino que cuanto mejor la entendamos, cuanta mejor crítica de fuente realicemos, mejor. Claro, no podemos tomar, por así decirlo, como verdad de fe una crítica que se realizó de un autor en un periódico sin compararla con el resto de recepción crítica de esa obra, ¿no? Por ejemplo. Es decir, cuanto más trabajemos esa fuente, yo creo que también mejor construiremos el discurso. Lo que pasa es que, claro, es complicadísimo, evidentemente, ¿no? Es muy complicado y yo creo que al final alguna cosa siempre se nos escapa, siempre se nos va, pero igual que cuando hablábamos de la academia, que continuamente tiene que reinventarse, hacer crítica y autocrítica, yo creo que en este caso es lo mismo. Hay que reinventarse, hacer crítica, autocrítica de lo que hemos escrito y poco a poco pues cada vez vas conociendo mejor el tema, vas escribiendo mejor y vas creando un discurso y una crítica más coherente. Pero bueno, no tiene fin tampoco, yo creo. Sí, sí. Claro, en el fondo está en sus manos toda la industria, yo creo. Y es algo que ocurre en el cine con los espectadores, es algo que ocurre, pues yo creo, en el ámbito de las artes plásticas, con los coleccionistas y con aquellas personas que acuden a ver una exposición. El lector tiene en sus manos todo, todo. Es el que realmente elige, el que realmente opta y el que puede hacer que un autor tenga una trayectoria larga y consolidada, que una editorial pueda mantenerse de ello o no. Y de hecho, fíjate, yo creo que no se ha investigado y no se ha estudiado lo suficiente hasta qué punto los cambios de hábitos de lectura condicionan a la propia industria del cómic, ¿no? Por ejemplo, hablando del cómic adulto, yo lo que me encontraba era que realmente hubo un verdadero cambio de hábitos del lector paralelo a esta toma de conciencia progresiva autoral, porque el propio lector también dijo, bueno, hasta ahora me gustaba la ciencia ficción y podía comprar una revista de ciencia ficción, pero de repente me he dado cuenta de que en esa revista hay 11 autores, a mí me gustan 2, así que, ¿por qué me voy a comprar una revista con 11 autores si no me interesan 8? Pues para eso voy a esperar a que salga el álbum de estos 2 autores y compro directamente al autor que me gusta.
Entonces, claro, el propio lector ha tenido un papel, yo creo, capital para la evolución industrial. O sea, sin lectores no podríamos entender en absoluto ni el fenómeno de la novela gráfica, ni las revistas, ni las ventas del Capitán Trueno, ¿no?, que comentábamos antes, ni nada de lo que ha ocurrido en el medio. El lector de los años 40 pues era un lector en España eminentemente infantil, ¿no?, que compraba este tipo de productos, hazañas bélicas, el Capitán Trueno, el Jabato, todo el formato apaisado de aventuras. Y el lector que quizás podemos encontrar en la actualidad, pues quizás busca pues, el formato libro, un producto más cuidado, de ese autor que le gusta. Pero claro, son los hábitos de lectura de hoy. No sabemos de aquí a 10 años, porque esto es, vamos, imposible, yo creo, de predecir, hacia dónde se va a evolucionar a nivel de lectura. Y como te digo, es un fenómeno, el del lector y el cambio de hábitos de lectura, que podría investigarse muchísimo más en muchas etapas históricas para entender mejor la industria, para entender mejor a los autores, claro. El papel del lector es capital. Sí, sí. Laura Pérez Arnetti sigue publicando y es una autora a tener en cuenta dentro de todo el movimiento de la poesía gráfica, del vínculo entre cómic y poesía, que es muy interesante, ¿no? También hay grandes autores que están en esa línea, por ejemplo, José Macarrasco, y realmente es algo a explorar, ¿no?, la poesía gráfica. Dudo, ¿eh? Me cuesta hacer la elección. Pero bueno, aunque sea un poco barrer para casa también, si me lo permites, ¿no? Pero yo creo que es clave para entender también la novela gráfica la obra de Antonio Altarriba, que tienes allí detrás, ¿no? El arte de volar, el ala rota, la trilogía del yo, ¿no? La trilogía egoísta, del yo asesino, yo loco y el yo mentiroso, que se acaba de publicar hace muy poco, pues realmente son clave para entender el universo del cómic contemporáneo. Te diría también, para comprender el fenómeno de la novela gráfica, que es clave Paco Roca. Desde luego Arrugas o Los surcos del azar son obras sin las cuales no se puede entender el cómic contemporáneo español. Y fíjate, te voy a recomendar también a Sergio García. Sergio García es sobre todo ilustrador, sobre todo dibujante, es profesor en la Universidad de Granada, en Bellas Artes, y ha realizado y ha desarrollado una serie de experimentaciones en torno al dibujo y en torno al cómic, tremendamente interesantes. Ha realizado, por ejemplo, una obra magnífica y tremendamente complicada, que ha sido una reinterpretación del Guernica de Picasso a nivel de dibujo, que se ha expuesto en el Museo Picasso y bueno, pues ha tenido mucha trascendencia a pesar de los problemas de la pandemia. Y realmente esto nos demuestra hasta qué punto el universo, yo creo, del cómic español está en franca expansión. Yo creo que nunca se ha publicado, bueno, esto de las generalizaciones, ¿no? Pero nunca se ha publicado tanta variedad, yo creo, en España como ahora. Es decir, la industria española puede tener otras problemáticas, pero yo creo que es verdad que a nivel de variedad y a nivel incluso de internacionalización de la obra de los autores, no se ha publicado tanto como ahora. Y yo creo que además hay cada vez mayor integración con Latinoamérica, nos llega cada vez más cómic mexicano, cómic argentino, cómic chileno, se integra cada vez más dentro del propio corpus también teórico, histórico, y todo viene posibilitado pues de la novela gráfica, ¿no?, en gran medida, de que un autor desde cualquier lugar del mundo puede producir una obra muy personal
que puede llegar fácilmente al otro lado del Atlántico. Pero, es difícil elegir también, ¿eh? Es difícil elegir. Claro, es difícil, porque esto es como cuando se habla del siglo de oro, ¿no? En España, y siempre se dice eso de, bueno, España estaba en progresivo decrecimiento a nivel político y económico, a nivel mundial, pues Francia y Reino Unido eran cada vez más poderosos, España era cada vez más débil, y sin embargo se produjo una creatividad tremenda, ¿no? Es la época de Velázquez o es la época de Murillo. Es complicado, es complicado. Yo creo que, en primer lugar, como bien has comentado, tiene que haber producción, como ocurre con el momento de oro, ¿no? Del cine mexicano o de cualquier industria cinematográfica. Para que sea un buen momento, tiene que haber bastante producción que nos diga, bueno, nos permita, por ejemplo, identificar a varios directores o una generación de directores, a actores representativos que participan en varias películas, en fin, que hay una buena generación, ¿no? de producto, de manifestación artística. Y en segundo lugar, habría que entrar, y esto es lo más complicado, a una crítica de calidad de esa producción. Y esto ya nos lleva, pues, a la comparación con otros periodos. También se habla, por ejemplo, de un periodo de oro y de un periodo de plata en los superhéroes norteamericanos, ¿no? El cómic de superhéroes clásico, por así decirlo. O de un neo-Hollywood, o de una producción especialmente interesante en el cine francés en determinada época, o en el cine japonés. Y yo creo que es por la combinación de producción y de un análisis pormenorizado de calidad que tiene que ser, yo creo, de forma obligada, comparado con el resto de épocas o con el resto de manifestaciones, ¿no? ¿Por qué ahora tenemos en este momento el cine mexicano mucha calidad? Pues porque si analizamos el anterior, hay menos producción, hay menos calidad, no se consolida una generación. Y yo creo que en el cómic es lo mismo, ¿no? Lo analizamos y decimos, bueno, es que no solo hay mucha producción, sino que además son obras que tienen mucha repercusión, que tienen muchos lectores, donde a nivel de originalidad hay una innovación radical respecto a lo anterior. Y claro, eso nos lleva una vez más al análisis de fuente. A llegar y decir, bueno, vamos a ver qué estadísticas tenemos, vamos a ver qué autores encontramos. Y claro, lo bueno además de estos ejercicios es que a lo mejor una época que era la edad de bronce o que era comparativamente algo muy inferior, llega un grupo de investigadores y dice, pues vaya, resulta que la edad de oro del cine mexicano, en comparación a estos años anteriores, que por lo que sea habían sido menos estudiados, pues resulta que la edad de oro es una edad de plata. Porque tenemos una edad de oro anterior que es todavía superior, ¿no? Y yo creo que esto también nos habla de la importancia de generar conocimiento, ¿no? O sea, que no sabemos tanto a veces. O sea, que nos parece que ciertas épocas son, Velázquez, ¿no? Pero Velázquez hoy, o el cine mexicano en su edad de oro hoy. Pero a lo mejor de aquí a 30 años decimos, oye, cuidado, que nos estamos centrando mucho en este siglo y en este momento y no, ¿eh? O sea, que sí, que por supuesto, pero que todavía hay mucho por explorar y mucho que puede salir adelante a nivel de calidad y a nivel de producción. Así que producción y calidad, yo diría, aunque sea muy complicado, ¿no? de establecer.